Nosotros somos el equipo 1 y en este video destacaremos lo más significativo que rescatamos de la materia política educativa. Los integrantes del equipo somos Damaris Berenguer Castillo Guajardo, Yarecia Ceret Castillo Guajardo, Lucero Saraí Donis González, Samara Benítez González Guajardo, María Andrea Vivanco Sánchez. Cuando nosotros iniciamos con la materia de política educativa, teníamos algunos conocimientos previos sobre lo que es política educativa e innovación educativa. El equipo 1 teníamos conocimiento de que la educación por sí misma ya es un acto político, como lo menciona Paulo Freire. Sabemos que la educación es una actividad política y que forma parte de los procesos políticos del Estado y del país, en la manera que esta educación está orientada a la formación de individuos con un conjunto de valores y referentes del mundo, basados en estos estándares marcados por los diversos organismos mundiales, tal como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las instituciones también son políticas, al ser espacios de conflicto para tratar de determinar contenidos y orientaciones y dar énfasis e integraciones a los actores educativos. Nosotros como directivos siempre estamos interactuando con la política, hacemos gestiones con las instituciones como el Estado. Sin embargo, también consideramos que este espacio educativo ya parece estar sobrepolitizado porque es esta política quien decide el rumbo y las oportunidades y la organización del sistema educativo. Y se nos ha quitado un poco de protagonismo a los principales actores de la educación, como lo son los maestros y directivos. En cuanto a la innovación, sabemos que esta innovación tiene una intención de cambio, transformación o mejorar la realidad que ya existe. Esta innovación educativa tiene como base el transformar a las escuelas como escenarios abiertos a la imaginación, la creatividad, el descubrimiento, la investigación, al ensayo y la experimentación, a tener una escuela abierta al diálogo, a la crítica, a la participación responsable, al trabajo en equipo. La innovación va asociada al cambio, nuevas ideas, propuestas y aportaciones. Después de recuperar los saberes previos que teníamos sobre política educativa, revisamos algunas definiciones y rescatamos algunos conceptos para que nos quedara más claro qué era la política educativa. La política nace desde el momento en que existe una figura de poder en la sociedad. Es el desarrollo de ideas, estrategias y conclusiones que tiene la figura de autoridad para el beneficio de su sociedad. Algunos conceptos que debemos tener muy claros son: Politi es la arena donde se desarrolla la política, donde se encuentran los actores y las políticas en sí. Politics, donde se encuentran los diferentes actores de la política, las ideologías, los partidos, sectores públicos, debates, quienes se dedican a manejar el campo público. Policy, donde se concuerdan los objetivos a cumplir y las políticas a utilizar para llegar a esos objetivos. Existe mayor estructura en el pensamiento y en la forma en que se cubren las necesidades por parte de la política. Existen 4 tipos de políticas: la política redistributiva, la política distributiva, la política regulatoria y la política constituyente. En la política redistributiva se manejan los recursos y se distribuyen de manera más equitativa. En la política distributiva, el gobierno utiliza los recursos nuevos y decide cómo se van a repartir entre la población cercana. En la política regulatoria, la prioridad es la regulación de recursos y del actuar de la sociedad. Y en la política constituyente se manejan los recursos por el sector público. Las políticas educativas son cursos de acción por medio de los que se pretende impulsar determinados programas e iniciativas con el fin de resolver problemas específicos de la educación. Se han diseñado un considerable número de programas y acciones que se derivan de políticas más generales en materia educativa. Como un tercer elemento, consideramos importante rescatar lo aprendido respecto a la relación de la política con educación y el impacto de las reformas. Reconocimos que la educación es una actividad política ya que busca el bien común. En el campo educativo, la formulación de las políticas educativas están estructuradas o influenciadas por diversos factores como lo político, económico y lo social.
La política en el ámbito educativo aborda las problemáticas de la educación en relación con el financiamiento, la cobertura, evaluación, calidad, la gestión y la integración del sistema. Flores Crespo destaca la importancia de definir los problemas sociales y formular o analizar las políticas educativas con base al conocimiento derivado de la investigación rigurosa y sistemática, destacando la importancia del estudio y la investigación de las políticas educativas en sus diferentes dimensiones y alcances. Es decir, es importante conocer la verdadera realidad que enfrenta nuestra sociedad para poder abordar esta problemática a través de la educación, pero es de igual importancia conocer las condiciones de la educación en el país, ya que las infraestructuras, la formación docente y los contextos son tantos que la aplicación y formulación de las políticas deben considerar estos elementos, retomando la investigación rigurosa y completa. Como parte de estas políticas educativas encontramos las reformas. Estas atienden los grandes problemas y temas de interés del sistema educativo mexicano. Estas reformas tienen impacto en la sociedad. La educación busca la preparación de los estudiantes para aprender a vivir en sociedad, desarrollando habilidades, conocimientos y hasta valores, como por ejemplo, la educación te permite conocer y exigir tus derechos. Sin embargo, las reformas no siempre llegan o permiten que se cumpla con la esencia de la educación, en donde aspectos como la equidad o la igualdad no son favorecidos. Las políticas en ocasiones no atienden ni escuchan la voz de la sociedad. Decidimos retomar como ejemplo la reforma educativa del 2013. Esta reforma educativa, que más que mejorar la educación, tenía una intención política y laboral. En ella se justificaba la evaluación de los docentes con la idea de buscar la calidad, pero la evaluación no fue un instrumento educativo, sino un instrumento disciplinario y de control. En ella, su discurso de calidad se enfocó en la evaluación del magisterio, pero recordemos que la evaluación por sí misma no mejora la calidad. La calidad no se finca en el control y precariedad del magisterio. Intentar mejorar la calidad de la educación mediante el control es absurdo e injusto. Además, se desmantelaron las opciones de formación continua para los maestros. Pero, ¿qué debe considerar una reforma educativa si considera el rol docente como primordial? Es necesario revalorizar el papel docente, crear programas de formación continua y luchar contra el demérito de la profesión de la docencia. En relación con el tema de racionalidades y organismos internacionales que influyen en la política educativa de los países, vamos a profundizar un poquito en la influencia en la política educativa. Es importante que seamos conscientes de que nosotros, como país o sociedad, estamos inmersos en los cambios que están proponiendo e imponiendo los grandes sectores financieros y empresariales. Esto, claro está, con el consentimiento de los grupos con ideales políticamente conservadores y neoliberales. Si nos enfocamos más directamente al ámbito de la educación, hablamos específicamente de las nuevas reformas políticas de los sistemas educativos, reformas que están bajo la guía de las organizaciones mundialistas economicistas, esas organizaciones que controlan muy rígidamente los poderosos gobiernos neoimperiales, como la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Si centramos nuestra atención en la OCDE, pues es esta organización quien está tratando de ejercer el rol de Ministerio de Educación en el mundo. Y es la OCDE la que se viene sirviendo de todo un conjunto de filosofías y nuevos lenguajes tecnocráticos, y especialmente de los test de evaluación para comparar resultados de determinados aprendizajes escolares que esas organizaciones consideran de mayor utilidad y necesidad para los mercados capitalistas. Entonces, a la hora de pensar y tomar decisiones sobre el currículum escolar, es de suma importancia que recuperemos aquellas tradiciones que nos permitieron generar políticas educativas y muchas prácticas alternativas que los poderes dominantes tratan de silenciar. Los discursos neoliberales están teniendo un notable éxito al intentar desfigurar la realidad para convencer a la ciudadanía de que ya hemos alcanzado una sociedad en la que la igualdad de oportunidades es una realidad. En todo el mundo, hay una recesión económica que, como consecuencia, generó esas políticas neoliberales de los países más desarrollados, lo cual está siendo manejado como una excusa para llevar a cabo importantes transformaciones en las funciones a desempeñar por los sistemas educativos.
Las reformas e intervenciones promovidas por los gobiernos de los países más poderosos del mundo se caracterizan por una progresiva economización de las políticas educativas, así como un cambio notable en la formación universitaria y en las políticas de investigación y desarrollo, orientándolas hacia un enfoque empresarial. La relación entre política, educación y gobierno es crucial para el desarrollo de sistemas educativos sólidos y equitativos, ya que primeramente la política educativa establece los lineamientos y objetivos de la educación, mientras que el gobierno tiene la responsabilidad de implementar y monitorear esas políticas. Lo ideal es que todos los actores involucrados en participar para asegurar que las políticas educativas sean efectivas y respondan a las necesidades de la sociedad lo hagan, considerando también la realidad, el contexto del país o el lugar en donde se quiere implementar esa política. Entonces, ¿cuál es la importancia de la política educativa? Pues la política educativa tiene un impacto significativo en el ámbito educativo al establecer lineamientos y las regulaciones que guían tanto la planificación como la organización y desarrollo de los sistemas educativos. A través de las políticas efectivas se pueden promover la igualdad de oportunidades, la calidad educativa y la inclusión de todos los estudiantes. La política educativa no solo impacta a los estudiantes, sino que también influye en la formación y capacitación docente, en la actualización de los currículos y en el acceso a recursos y a tecnologías educativas. Asimismo, como hemos comentado, la política educativa puede ser el camino que nos ayude a contribuir a reducir la brecha educativa y a fomentar la equidad social, por lo que como conclusión en cuanto a la influencia de las políticas educativas en una sociedad, podríamos decir que para lograr un impacto positivo es necesario contar con políticas coherentes y a largo plazo, así como con la participación activa de todos los actores involucrados en el ámbito educativo. Para finalizar nuestra exposición, les vamos a hablar sobre el paso del tiempo en los programas educativos y las reflexiones finales. Elegimos el programa Escuelas de Calidad. Nace en el 2001 durante el sexenio del entonces presidente Vicente Fox. Este programa se centraba en la construcción de un nuevo modelo de gestión escolar con enfoque estratégico, que permita transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas que eran beneficiarias, transformando el diseño de la política educativa. Tenía una cobertura nacional y está orientado a las escuelas públicas de educación básica en todas sus modalidades y niveles, dando prioridad a las escuelas ubicadas en las zonas con índices de media a muy alta marginación, las escuelas indígenas y en zonas indígenas, las escuelas con resultados obtenidos en la prueba enlace en el nivel insuficiente, escuelas con alumnos becarios del programa Oportunidades y escuelas con alumnos en situación de vulnerabilidad. Escuelas multigrado, centros comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que conocemos como CONAFE, espacios educativos ubicados en los campamentos de jornaleros agrícolas que atienden a estudiantes migrantes, y aquellas escuelas que no hayan acumulado más de 5 años de permanencia en el programa. En ese caso, la entidad federativa definía una estrategia de apoyo diferente. Aunque este programa ha sufrido cambio a lo largo de los años de operación, el objetivo principal del programa sigue siendo el transformar la escuela por dentro, tanto en términos de infraestructura y equipamiento como de organización y gestión escolar. Para el 2019, en el sexenio del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa lleva el nombre La Escuela es Nuestra y consiste básicamente en destinar fondos para atender 170,000 escuelas primarias del país, que van a tener presupuesto y cada escuela va a manejar sus recursos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las aulas. Este programa únicamente atiende planteles públicos de educación básica de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, priorizando a aquellos ubicados en localidades con alta marginación o rezago social, que presenten carencia de servicios básicos o un mayor abandono escolar o con un porcentaje importante de población indígena o afromexicana. Este programa está destinado para las escuelas de los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, operado por un comité escolar de administración participativa. Este está integrado principalmente por padres o madres de familia que fueron elegidos a través de una asamblea. En cuanto a nuestras reflexiones finales, les podemos comentar que el sistema educativo es el espacio donde la ciudadanía trata de preparar un mundo mejor. La educación es la manera que tenemos de socializar, de ayudar a convertir a esas ciudadanas y ciudadanos más jóvenes en agentes activos y transformadores de la realidad.
Educar es parte de un proyecto político de definición del futuro, de un debate y consenso entre todos los colectivos sociales acerca de cómo nos gustaría que fuera nuestro mundo. Tenemos que tomar en cuenta que educar es un acto de amor y de esperanza, basado en conservar logros de la humanidad y por otra parte en transformar y poner los pilares para construir una nueva sociedad más justa. Tenemos que tomar en cuenta también que no únicamente el profesorado tiene las claves, ya que necesitamos la colaboración del alumnado, de las familias y de las distintas organizaciones sociales y políticas que operan en la comunidad. Ser optimista ante las posibilidades de la educación requiere de buenos profesionales que sepan diagnosticar y comprender las causas y condiciones sociales, culturales, políticas, laborales y sanitarias que están haciendo más difícil y problemática la vida cotidiana de aquellos niños y niñas que pertenecen a familias que están pasando por mayores dificultades. Para finalizar, queremos cerrar comentando que una institución escolar comprometida con la justicia curricular obliga, además del ejercicio profesional del profesorado, a que se rija activa y reflexivamente, con principios éticos como integridad, imparcialidad intelectual, moral, respeto, humildad, tolerancia, confianza, responsabilidad, justicia, sinceridad y solidaridad. Agradecemos su atención.